buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, de favor? Bueno, bien. Muy buenas tardes a todos. Creo que ahora sí ya me escuchan perfectamente bien. Gracias, señor Sergio. Disculpen la demora. Estábamos checando los últimos detalles de audio. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos para dar inicio a nuestro tema de hoy de aspectos fiscales y contables de las operaciones en moneda extranjera. Voy a dar la presentación del expositor, que es el contador David Reyes Hernández, licenciado de la carrera de Contaduría, egresado de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos. Cuenta con diplomados de ley antilavado, planeación fiscal, estrategia fiscal, entre otros. Es socio activo actualmente del Colegio de Contadores del Sur de Veracruz. Cuenta con una gran experiencia en los sistemas de Compact IT, empresa dedicada al desarrollo de software administrativo y contable. Actualmente el contador David es capacitador en el área contable y administrativa. También de ICE Soluciones, una empresa dedicada a la implementación, capacitación de sistemas contables y administración. Actualmente es socio fundador del despacho de contadores Enterprise. Vamos a darle la bienvenida al contador David Reyes Hernández para que podamos iniciar con nuestro curso de capacitación. Contador David Reyes, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? A ver, buenas tardes. A ver si me escuchan, creo que tenemos aquí algunas fallas. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Se me están escuchando? Sí. A ver, denme un segundito porque creo que mi cámara se me deshabilitó. Creo que ya me están viendo, ¿verdad? Así es, ya lo podemos ver. Excelente, pues muchas gracias, Mari, por la presentación y a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues muchísimas gracias por estar aquí presente. El día de hoy he preparado este tema que se llama aspectos fiscales y contables de las operaciones en moneda extranjera. Este tema es un tema corto, pero muy importante, porque el día de hoy vamos a analizar realmente cómo se tienen que registrar este tipo de operaciones y sobre todo el efecto fiscal que pueden tener al momento de calcular los impuestos. Entonces, como siempre los invito, si tienen alguna duda, siéntanse con toda la confianza de poder participar. Hay dos formas de hacerlo. Pueden habilitar directamente su micrófono o a través del chat pueden colocar sus dudas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes decidan. Como siempre les platico, es importante la participación para que este tipo de temas puedan ser más amenos. Denme un segundito, déjenme poner en silencio mi celular, que se me estaba olvidando. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben, siempre que el conocimiento aumenta, también las probabilidades de un nuevo empleo también aumentan. Entonces, vamos a entrar en materia. Les tengo preparados a ustedes una agenda del día para que vean los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Vamos a empezar con un marco teórico. Yo sé que a veces es la parte aburrida de las capacitaciones, pero es importante conocer el porqué de las cosas, de dónde nacen, cómo surgen o por qué estoy obligado a hacerlo de cierta forma. Y en esta agenda vamos a empezar a ver cuál es la moneda de curso legal, si mi empresa puede facturar en moneda extranjera, qué es la fluctuación cambiaria, qué tipo de cambios se deben utilizar para efectos fiscales, la ganancia cambiaria si es causante de IVA, cuánto tengo que determinar esta fluctuación cambiaria, cuál es el efecto fiscal de la pérdida o ganancia cambiaria. Así como qué sucede
si utilizo una moneda distinto al dólar? Y les comento esto porque normalmente nos encontramos en operaciones cotidianas el uso del dólar como una moneda general o de mayor circulación en el país. Entonces vamos a estar viendo esos temas y cualquier duda, nuevamente, con gusto les vamos a ir abordando. Como nosotros sabemos, la moneda de curso legal en nuestro país es el peso. Pero ¿quién lo dice? Sabemos todo que es el peso. Pues bien, existe una ley que es la ley monetaria y esa ley en su artículo 1 nos dice que la unidad del sistema monetario en el país va a ser el peso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la moneda de curso legal en nuestro país va a ser el peso como tal. Una pregunta que normalmente me han hecho es, ¿mi empresa puede facturar en moneda extranjera? ¿Necesito algún permiso en particular para que mi empresa pueda facturar en moneda extranjera? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar y quiero que tengan eso en mente. Ya sea que ustedes sean servicios profesionales, tengan su negocio, sean asesores de una empresa, ¿qué sucede si la empresa les plantea esta pregunta? A partir de mañana queremos empezar a facturar en dólares o a lo mejor en euros. ¿Hay alguna inconveniencia? ¿Tenemos que tener un permiso especial para poder hacer esto? ¿O qué se requiere? La realidad es que no existe algo que me lo prohíba. Dentro del artículo 8 de la ley monetaria, menciona que la moneda extranjera no tendrá un curso legal en la República, pero sin embargo, dice que las obligaciones de pago en moneda extranjera contraída dentro o fuera de la República, para ser cumplidas a esta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional. O sea, sí puedo facturar en una moneda extranjera estando en territorio nacional. La respuesta es sí. Simplemente la condicionante es que esto se tiene que convertir a su equivalente en moneda nacional o moneda de curso legal, que estamos hablando del peso. Digo, eso como cultura general, de dónde nace el marco teórico del que sí se puede. Adicionalmente a esto, existe un criterio normativo del SAT. Ese criterio normativo ya tiene unos años que ha salido. Aunque no es una fuente de derecho, los criterios normativos nos muestran la forma en que SAT piensa o cuál es su criterio ante ciertas actividades. Y en este caso en específico, en expedir un comprobante fiscal con un valor en moneda extranjera. Y me establece que si bien es cierto que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación tiene la obligación o nos da la obligación de que tenemos que expedir un comprobante cada vez que percibamos un ingreso, también nos remite al 29A, que es donde vienen los requisitos que deben de cumplir los comprobantes. Y de una interpretación armónica a estos artículos que yo le acabo de mencionar, se concluye que no establece expresamente que el valor unitario deba consignarse en moneda nacional. Al no establecerlo, porque si el 29A que establece los requisitos para expedir un comprobante mencionara que tienen que ser en moneda nacional, entonces me estaría prohibiendo poder expedirlos en una moneda extranjera, entendiendo como moneda extranjera toda moneda distinta al peso. ¿Sí? No solamente nos vamos a referir a los dólares, sino cualquier otra moneda distinta al peso o a la moneda de curso legal en el país. Entonces, bajo este criterio, vemos que sí es posible y de igual forma, en la guía de llenado que publica el SAT, recordemos que ahora tenemos que apegarnos a las guías cuando queremos expedir un CFDI. En el campo específicamente de monedas, nos menciona que podemos utilizar la moneda mexicana o el peso
con las siglas MXN, o de su catálogo de monedas, podemos utilizar las siglas dependiendo la moneda que utilicemos. Por ejemplo, aquí viene el dólar, que es USD, cuando utilicemos un dólar americano, porque también está el dólar canadiense, entre otros tipos de dólares. Menciona la misma tabla o el mismo catálogo de monedas que el SAT permite un porcentaje de variación, me marca un porcentaje de un 35%. Se los comento un poquito más adelante, vamos a quedarnos con ese 35% y a qué se refiere ese porcentaje de variación. Lo veo un poquito más adelante. La siguiente lámina, bien. De igual forma, me dice que si yo estoy expidiendo un comprobante con una moneda extranjera, puedo registrar el tipo de cambio fix conforme a la moneda registrada en el comprobante. Recordemos que este tipo de cambio fix lo publica el Banco Nacional de México en la página Banjico. Ahí vamos a encontrar nosotros los tipos de cambio que podemos utilizar, ¿no? ¿Y qué sucede? Les platicaba hace un momento que, por ejemplo, en lo que es cuando yo facturo en moneda extranjera, yo debo de especificar el tipo de cambio de esa moneda extranjera. Llámese dólares, llámese euro. Y lo que hace el SAT en ese porcentaje de variación que habíamos mencionado, lo que hace es verificar que el tipo de cambio que él publica o que Banjico publica, si es menor, no debe de rebasar el 35%, o si es mayor, no debe de rebasar el 35%. Oye, ¿y qué pasa si lo rebasa? En teoría, tenemos que colocar una clave que el mismo SAT nos dará como una clave de autorización. Ella nos tendría que autorizar, cosa que en la práctica no se está dando. O sea, yo le puedo poner el tipo de cambio que se me ocurra y hoy por hoy no está operando, pero sin embargo en las guías de llenado lo menciona, que el SAT de cierta forma va a hacer una validación cuando yo coloque el tipo de cambio para que ella me autorice si es posible utilizar ese tipo de cambio. Hasta el momento es letra muerta, pero bueno, dentro de la guía de llenado ustedes los van a encontrar. Esto como prueba de que sí, yo como empresa en cualquier momento, si a mi conveniencia me resulta facturar en una moneda extranjera y así lo logro acordar con mi cliente, lo puedo hacer. No necesito algún permiso en particular, simplemente especificar el tipo de cambio que yo voy a utilizar y plasmarlo también en mi contabilidad, como lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿qué es la fluctuación cambiaria? De repente a lo mejor escuchamos este término, fluctuación cambiaria. En la ley como tal no existe una definición, en la ley fiscal no existe una definición que es la fluctuación cambiaria. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sabemos que es el Dios terrenal de la justicia, nos da su criterio y menciona que la fluctuación cambiaria, ya me había pasado de página, perdón, aquí está. La fluctuación cambiaria constituye una carga financiera que soportan los contribuyentes y que se va adicionando o disminuyendo el valor del crédito o la deuda contratados en moneda extranjera, lo que genera incremento o decremento según se trate de ganancia o pérdida en el patrimonio de las personas. En español, ¿qué es eso de la fluctuación cambiaria? Bueno, lo que me quieren decir es lo siguiente. Vamos a pensar que el día de hoy ustedes contratan un servicio y se lo facturan en dólares. Hoy estamos parados. Recuérdenme la fecha, creo que vamos a poner una fecha, 14 de abril. 14 de abril celebré una operación en dólares. Ese día, si hablamos del dólar, recordemos que esta moneda día con día va sufriendo un cambio, que normalmente a veces va incrementando y en ocasiones puede disminuir. Si hoy contraje la deuda, pero la pago en una semana,
En ese lapso de tiempo, el tipo de cambio cambió, válgase la redundancia, ya es diferente. Esa diferencia es lo que se le conoce como fluctuación cambiaria. Y en ese cambio yo puedo ganar o perder, porque a lo mejor, para ejemplos didácticos, si el día 14 el tipo de cambio era de 20 pesos y 5 días después, 19, 20 que pago mi deuda, el tipo de cambio ya cuesta 25 pesos, ya tengo 5 pesos de diferencias. Entonces, esos 5 pesos, si estoy hablando que voy a pagar un servicio, ya se encareció y financieramente estaría obteniendo una pérdida de 5 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la fluctuación cambiaria, simplemente la variación que hay entre una moneda y nuestra moneda de curso legal. Ahora bien, ¿qué tipo de cambios se deben utilizar para efectos fiscales cuando necesito hacer esa conversión al peso mexicano? Primero, pues el tipo de cambio, pues para que yo pueda convertir una moneda extranjera a pesos mexicanos, tendré que saber qué es el tipo de cambio o la equivalencia, qué moneda tengo y a cuánto equivale en pesos. ¿Cómo vamos a obtener esos tipos de cambios? Hay distintas formas de obtenerlos. Para efectos fiscales, la ley me menciona que tiene que ser el que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Pero para efectos comerciales, se pueden tomar de diferentes fuentes los tipos de cambios, que pueden ser por una casa de cambio, el del instituto financiero, llámese bancos, o el que yo acuerde con otra persona, ya sea mi cliente o mi proveedor. Y eso puede variar dependiendo del lugar, fecha, hora, día, pero de ahí se puede obtener el tipo de cambio. Sin embargo, otra vez, para efectos fiscales, nos vamos a encontrar con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo me menciona que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. En moneda nacional. O sea, no me permiten pagarlo en una moneda extranjera. En dado caso, tendría que hacer su equivalencia. Y cuando hablamos de contribuciones y sus accesorios, pues nos tenemos que referir al artículo 2, donde me va a mencionar exactamente qué son las contribuciones y sus accesorios, ¿no? Ahí se los dejo para que ustedes más adelante lo puedan analizar con calma. La idea concreta es que todo lo que son contribuciones y accesorios tiene que ser en moneda nacional. El mismo artículo 20 del Código Fiscal de la Federación me plantea dos supuestos, o tenemos dos escenarios. Me dice, cuando hay adquisición, se estará el tipo de cambio en el que se haya adquirido la moneda de que se trate. 2, no habiendo adquisición, se estará el tipo de cambio que Banxico publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causan las contribuciones. Nos regresamos. Primer escenario, cuando hay adquisición. ¿Cuándo hay una adquisición? Vamos a pensar que yo facturé en dólares un servicio. Pero si yo tengo una cuenta en dólares y mi cliente también tiene una cuenta en dólares, no va a haber adquisición. A lo mejor me puede pagar en dólares. Otro ejemplo, si yo facturo en dólares, pero no tengo cuenta en dólares, mi cuenta es en pesos, entonces se considera que tiene que haber una adquisición para efectos de que me lo depositen en pesos. Si yo facturo $10, tenemos que ver qué tipo de cambio se va a utilizar y va a ser lo que me van a depositar a mi cuenta de pesos. Entonces, facturo en dólares y me depositan en pesos, se considera que hay una adquisición porque hay un tipo de cambio que se tuvo que haber convertido para que me hicieran ese depósito.
Cuando eso suceda, entonces nosotros vamos a tomar ese tipo de cambio. Cuando no hay adquisición, en mi ejemplo es, si yo tengo cuenta en dólares y mi cliente me deposita en dólares, pues no hay un tipo de cambio. Por lo tanto, yo necesito recorrer a lo que dice Banxico para hacer esa conversión. Y el tema es, esto genera mucha polémica. ¿Por qué razón? Porque me dice el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Voy a compartirles, vamos a entrar directamente a la página de Banxico. Y ahorita veo cómo se las comparto. Déjenme abrir esa página. Déjenme regresarme. Y ahorita les comparto nada más para efecto de que veamos cómo funcionan los datos. Bueno. No sé si están viendo la página de internet, la de Banxico. Sí, sí Me se ve. confirman que sí se está viendo, ¿ok? Bueno. En la página de Banxico, en mercados, portal de mercado cambiario, vamos a encontrar los tipos de cambio que se van publicando día a día. Le voy a dar aquí más información. Si ustedes observan, hay un tipo de cambio denominado fix y hay un tipo de cambio publicado en el diario oficial de la Federación. El día 18 de abril, el tipo de cambio determinado, en este caso por el Banco Nacional, fue de 19.9377, el cual, si ustedes observan, se publicó el día 19 de abril. Si nosotros recordamos otra vez el texto, regresando otra vez al texto que estamos viendo en pantalla, me dice que no habiendo adquisición cesará al tipo de cambio que Banxico publique en el diario oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones, que se publique en el diario oficial de la Federación. Ok, a ver. Vamos de nuevo. Entiendo que el día 19 hay una publicación, pero me remite a que utilice el del día anterior. Estaríamos hablando, o lo puedo entender, que es el del día 18, porque es el que se publicó en el diario oficial de la Federación. ¿Sí me siguen? ¿Por qué razón? Porque en este segundo supuesto me dice, no adquirices una moneda, entonces ve a lo que publicaron en el diario oficial de la Federación el día anterior en que se cause la contribución. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí me siguen? Déjenme revisar si no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Continuamos. Siguiente lámina. Tipo de cambio. En una de las preguntas frecuentes que se le hace al SAT, la pregunta menciona, en operaciones celebradas con oro, plata o moneda extranjera, ¿qué tipo de cambio se tomará en consideración? El SAT responde, el que publique el Banco de México el día en que se efectuó la operación. Los días en que el Banco de México no publique dicha cotización o tipo de cambio, se aplicará la última cotización o tipo de cambio publicado. ¿No era el del día anterior? Entonces como que ya empieza a existir una confusión. La fuente, le dejo la liga para que ustedes lo puedan consultar. Creo que tengo una pregunta. Me regreso al chat. Contador David Morales me dice, cuando te paga un cliente, ¿debes utilizar la opción 2? Ok. Me regreso otra vez. Va a depender, tocayo, qué opción tengamos. Si el cliente me paga en dólares, porque a lo mejor yo tengo mi cuenta de banco en dólares y ella también me pagó en dólares, tengo que utilizar la opción 2. Tengo que ir a Banxico a verificar qué tipo de cambio se publicó. Pero si la persona
yo le facturé en dólares o en la moneda que sea, y ella me depositó en pesos, hablando aquí en territorio nacional, entonces se entiende que ya hay un tipo de cambio, que existe un tipo de cambio, porque para que ella me depositara, yo le tuve que haber dado algún tipo de cambio, ya sea el del Diario Oficial de la Federación, ya sea el de una casa de cambio, o el mismo banco me pudo haber dado un tipo de cambio y convenimos en respetar ese tipo de cambio. De eso va a depender, ¿sí? ¿En qué situación me encuentro? De ahí yo tomo la decisión cómo vamos a convertir esa moneda o qué tipo de cambio voy a utilizar. Tocayo, si te pagan en dólares es correcto, entonces tendrías que hacer la conversión, la opción 2. Es la que tenemos que hacer y tenemos que ir a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en mi opinión, tal cual lo dice la ley, el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Aunque como estamos viendo, por nada tocayo, cualquier cosa a tus órdenes, pero como estamos viendo, el SAT opina de forma distinta. Cuando se le plantea la pregunta, la respuesta es el que publique el Banco de México el día en que se efectuó la operación. En ningún momento me dice el día anterior. ¿Por qué se los platico? Hace poco tuve una revisión con unas empresas porque los ingresos no coincidían con los que tiene el SAT. Esa empresa, sus operaciones o parte de sus operaciones son en dólares. Entonces, ¿qué sucede? El tipo de cambio que nosotros estamos aplicando era el del día anterior. Y el SAT lo que hace es publicar o utilizar el tipo de cambio del día que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahí tenemos nuestras diferencias. Y aquí se presta aclaraciones. ¿Qué les puedo recomendar? De entrada, nosotros ya vemos cómo piensa el SAT, ¿sí? Eso es una opción. Digo, no es ley, pero a lo mejor así lo está tomando. Sin embargo, por ley, nosotros deberíamos tomar el tipo de cambio del día anterior. ¿Sale? Se los dejo nada más para su conocimiento. Ahora bien, para 2022 hubo una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, les leo tal cual traíamos el texto, el párrafo de artículo 8 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí en la Ley de Impuestos sobre la Renta se reconoce la pérdida cambiaria. Sin embargo, me dice que la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resulte de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjeras, pagaderas en México, establecidos por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día en que se sufra la pérdida. ¿Qué nos menciona ese artículo? Primero reconoce la pérdida cambiaria, pero me dice, mira, estoy consciente que en el mercado existen distintos tipos de cambio y cada quien puede convenir con una casa de cambio, con un banco, un tipo de cambio preferencial. Pero estos no deben de exceder lo que resulte de aplicar lo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces tenemos un tope. Para efectos contables, tú puedes utilizar el tipo de cambio que te convenga, el que tú acuerdes, el que te dé la casa de cambio, el que publique cualquier banco de tu preferencia, pero para efectos fiscales tú tienes que utilizar los que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, o al menos hacer esta evaluación porque no puede exceder, la pérdida no puede ser mayor a la que se publique por el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación. La modificación se hizo para este 2022 porque ahora se incluye también la ganancia. Anteriormente era la pérdida. La ganancia decía, no, pues si es ganancia y tienes un tipo de cambio superior al que se publicó en el DOF o en el Diario Oficial de la Federación, pues no hay problema, bienvenido a tu reino, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si tú tienes una ganancia mayor, pues es un impuesto mayor. Entonces, para hacer una equidad,
se introdujo lo que es la ganancia y la pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder respectivamente de la que resultaría de considerar el tipo de cambio que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, de este lado nos encontramos que si nosotros tenemos un tipo de cambio distinto al que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tenemos para efectos fiscales que hacer un comparativo. Oye, fíjate que mi tipo de cambio comercial me favoreció, pero para efectos fiscales necesito hacer ese cálculo para ver cómo quedó la pérdida o la utilidad. Doble cálculo, la respuesta es sí. Si utilizo tipos de cambio distintos a los que se publican en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, continuemos. ¿Qué efecto fiscal tiene la pérdida o ganancia cambiaria? Esto, como bien se los comentaba, nace en la ley del impuesto sobre la renta, para efectos de ley de impuesto sobre la renta. Ahora, ¿es de aplicación general para cualquier actividad? La respuesta es, esto es aplicable para personas morales título 2 y que actualmente no pasaron a reciclo personas morales. Y les voy a explicar esto. ¿Por qué razón? Todas aquellas personas físicas o morales que estén haciendo su pago en base a flujo de efectivo, es decir, cuando efectivamente estén pagadas, no les va a aplicar hacer este cálculo para efectos fiscales. Efectos contables los pueden hacer para efectos financieros que no tendrán ninguna implicación para efectos fiscales. ¿Por qué razón? Porque ellos van a deducir o van a acreditar el impuesto hasta que lo paguen al tipo de cambio de pago. En ese momento es donde ellos van a acumular. Y en el caso de las personas morales, título 2, régimen general, ¿qué sucede con ellos? De acuerdo al 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, al momento que ellos expiden la factura, en ese momento acumulan. ¿Sí? Es el momento de acumulación. Pero este mismo artículo, el artículo 9 del impuesto sobre la renta, menciona que se le va a dar el tratamiento que para los intereses se establece en dicha ley a la ganancia o pérdida cambiaria, devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés del mismo. Denme un segundito, por favor, señores. Si son tan amables, denme un segundito. Permítame tantito. Es que aquí tengo algunas. Ya estamos de regreso, disculpen. Aquí algunas complicaciones técnicas. Pero bueno, regresando otra vez al tema, entonces vemos que la ley del impuesto sobre la renta sí reconoce la ganancia o pérdida, y si hablamos de ganancia se tiene que entender que es algo que tenemos que acumular adicionalmente, y si es pérdida es un derecho que yo tengo a deducir esto. Por lo tanto, nos tenemos que apegar a las leyes o a los reglamentos o al criterio que nos marca la propia ley. ¿Cómo determinarlo correctamente? Porque esto tiene un beneficio. Si hablando de pérdida es una deducción, o una acumulación hablando de una ganancia. La pregunta, ¿es acumulable la pérdida cambiaria? Pues la respuesta lo vamos a encontrar en el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que menciona que los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno. Entonces, este artículo nos habla de los intereses, pero recordemos que la ganancia o la pérdida cambiaria se le va a dar el tratamiento de intereses. Y la palabra devengados, ahorita lo vamos a analizar. Ahora bien, también podemos preguntarnos, ¿es deducible la pérdida cambiaria? La respuesta la encontramos en el artículo 25, fracción 7, donde nos menciona que los intereses devengados a cargos
en el ejercicio sin acuse alguno también van a ser deducibles. Entonces tenemos por un lado la acumulación y por otro lado tenemos la deducción. Y desde luego, otra vez, tenemos que respetar que no excedan el tipo de cambio, o sea, que la pérdida o la utilidad no sean diferentes si a los que hubiéramos utilizado por el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor si mi tipo de cambio comercial me genera una pérdida muy grande, entonces a lo mejor voy a estar aplicando una deducción indebida. Por eso tengo que hacer ese cálculo cuando yo no utilice los tipos de cambio que se publican en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué debemos entender por devengados? Fiscalmente no existe una definición, pero si nos vamos supletoriamente a los que marcan las NIF, los postulados básicos, la NIF A2, por ejemplo, lo que es una devengación hablando de una operación, menciona que las transacciones que llevan a cabo una entidad económica con otras entidades deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren. Si el día de hoy estoy facturando, pues yo tengo que reconocer el día de hoy esa operación de venta o compra, dependiendo que esté llevando a cabo. Entonces la devengación se entiende que es en el momento en que nosotros estamos realizando una operación. También nos da una definición que es la realización. Y la realización se refiere al momento en que se materializa el cobro o el pago de la partida en cuestión. Por lo tanto, dice que lo anterior, el momento de la devengación contable de una partida no van a coincidir necesariamente con su momento de realización. O sea, pueden ser dos momentos distintos. Momento en que surge y momento en que lo cobro o lo pago, dependiendo ingreso o compra. Depende qué es lo que estoy yo registrando, para que nosotros tengamos una idea. Entonces, me regreso otra vez. Yo puedo deducir esto sin necesidad de que esté pagado, cobrado, sino en el momento que surjan. Entonces, puedo reconocer ese interés o esa pérdida cambiaria o utilidad cambiaria. Bueno, esto, ¿cuándo disminuye la pérdida cambiaria? Recordemos que las deducciones para personas morales se llevan a cabo hasta que presentan su declaración anual. Por lo tanto, si yo tengo en un mes utilidad y pérdida cambiaria, no las puedo netear entre ellas. Oye, fíjate que tuve 10 pesos de ganancia cambiaria y 5 pesos de pérdida. Por lo tanto, voy a acumular para mi pago provisional solamente 5 pesos. No, tenemos que acumular la ganancia total. Y esto, bueno, viene a través de una jurisprudencia, ahí se las dejo, donde menciona que los ingresos nominales por conceptos de ganancia cambiaria no procede disminuir la pérdida cambiaria, pues ello corresponde a una deducción únicamente aplicable para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta anual, más no el provisional. Otra vez, la pérdida cambiaria, hacer una deducción, tengo derecho a disminuirla hasta que yo presente mi declaración anual. En un pago provisional no es posible. Tengo que acumular a mis demás ingresos la ganancia cambiaria. ¿Sí? Para que no hagan eso. ¿Cuándo se determina la fluctuación cambiaria? Momentos en que se van a determinar las fluctuaciones cambiarias. Las normas de información financieras en el boletín B15 menciona lo siguiente. Dice que toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. Hoy facturé, utilizo la moneda o el tipo de cambio, ya sea el que acordé o el del Diario Oficial de la Federación.
Ahora bien, dice, la fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIF. Lo que acabamos de ver en el momento que se devenguen o el momento que se realicen, perdón, devenguen, es cuando yo tengo que registrar. El otro momento es a la fecha de cierre de los estados financieros, ya que los saldos de las partidas monetarias derivados de moneda extranjera o que estén denominados en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Asimismo, la fecha de realización, estas deben convertirse al tipo de cambio de esta fecha. ¿Qué quiere decir esta NIF B15? Que van a haber 3 momentos. La devengación es cuando la operación se realice. Al cierre de mes, es decir, todavía no he pagado la deuda o todavía no he cobrado ese ingreso que facturé en moneda extranjera. Llegó fin de mes y para la presentación de los estados financieros tengo que volver a evaluar el tipo de cambio de cierre de mes. Y bueno, y tiene cierta lógica. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor si yo realicé una compra el día 15 del mes, vamos a pensar el día 15 de abril, no va a costar o no va a valer lo mismo al cierre del mes. ¿Por qué razón? Porque el tipo de cambio pudo haber subido o pudo haber bajado. Entonces tengo que hacer una nueva evaluación para saber realmente mi cuenta por pagar en pesos mexicanos cuánto representa. Entonces tengo el segundo momento. El tercer momento es la realización, cuando se da el cobro o el pago. En mi ejemplo, si es una compra, cuando se da el pago como tal. Entonces, en ese momento, tercer momento, de volver a verificar o evaluar cuánto obtuve de pérdida o ganancia en esa operación. Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico. Sé que todo esto es marco teórico, pero vamos a aterrizar con un caso práctico para que ustedes lo puedan ver a través de números. ¿Estamos de acuerdo? Reviso el chat para ver si hay preguntas. Ok. Continuamos. La ganancia cambiaria causa IVA. Una pregunta o una duda. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que en la ley fiscal está la ley de impuestos sobre la renta. Tenemos también la ley del impuesto al valor agregado. En esa ley, en la ley del IVA, no se reconoce o no menciona que tengamos que hacer un comparativo como lo hace la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, bajo esa línea, nosotros ese comparativo de ganancia o pérdida lo tenemos que hacer del subtotal de una factura. ¿A qué quiero llegar con eso? Vamos a ver este ejemplo. Si yo realicé una operación el 15 de marzo de 2022, mi ejemplo A, por $20 más IVA, y este pago, el pago de esta factura se realizó el día 31, en mi ejemplo B, o sea, los mismos $20, observemos que los tipos de cambio ya son diferentes. ¿De dónde voy a determinar la utilidad o pérdida cambiaria? Lo voy a determinar de este comparativo de los subtotales. ¿Por qué razón? Yo para efectos de impuestos sobre la renta, ¿qué voy a deducir? ¿El total de la factura o el subtotal? Es pregunta, ¿quién me ayuda? Si estoy hablando de deducciones y esas son mis facturas, ¿qué deduzco para efectos de impuestos sobre la renta en una declaración anual? ¿Deduzco el subtotal de la factura o el total? Para que no se me duerma. ¿Quién dice yo? Ánimo, ánimo. Vamos, sin pena, todos venimos a aprender. El subtotal. Es correcto, se deduce el subtotal.
Por consiguiente, gracias Miguel, gracias Mirna, Jocelyn, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, la ganancia o la pérdida yo la voy a determinar del subtotal. Y en la práctica es muy común que se determina del total. Agarramos y si no, pues es 20 más IVA, es el total de dólares y aquí lo voy a determinar. A lo mejor para efectos contables lo puedo hacer, pero para efectos fiscales no sería válido, ya que solamente la ley de impuestos sobre la renta es la que me permite deducir o acumular y no voy a poder o no es correcto que yo lo determine de los totales porque entonces estaríamos de cierta forma pues llevándonos al gasto una parte del IVA. Por eso la pregunta si esto causa IVA. En mi ejemplo, si el tipo de cambio, si A es menor a B, voy a tener una pérdida cambiaria. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, si estoy hablando de que esto es un cobro, yo pude haber cobrado, estamos hablando que A es 437 pesos, en mi ejemplo, B es 447, en este caso, A es menor a B, sería una pérdida cambiaria, o si A es mayor a B, estaríamos hablando de una utilidad cambiaria. Porque aquí son 437, pagué 447, es una pérdida. ¿Sí estamos de acuerdo? Hablando que fuera un gasto, una compra como tal. Por eso era el tema. Ahora, para profundizar en el tema, si nosotros nos vamos a la ley del IVA, observemos que la ley del IVA menciona los actos o actividades grabados. Menciona la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el que otorgan el uso o goce temporal de bienes o importe bienes o servicio. En ningún momento nos menciona la ganancia cambiaria. Ahora bien, no olvidemos que para efectos del IVA, pues el IVA se causa hasta que el precio de la contraprestación efectivamente se cobre, de acuerdo al artículo 1B, se cobre o se pague, ¿no? En ese momento nosotros determinamos el importe o el valor del IVA. De igual forma, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación menciona que cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento del impuesto o de cantidades, perdón, equivalentes a estos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo que nosotros vimos en el párrafo anterior, que era el publicado el día anterior, referidos a la fecha en que se causa el impuesto de que se traslade o en su defecto cuando se pague. En ese caso, hablando de IVA, pues el impuesto se genera al momento del pago o del cobro, dependiendo en qué situación estemos, vendiendo o comprando, ¿no? Nuevamente me regreso para que quede un poco más claro este tema. Cuando yo o cuando ustedes nos toque calcular la utilidad o pérdida cambiaria, entonces tendríamos que estarlo haciendo de los subtotales sin considerar el IVA, ya que la propia ley del IVA no te menciona un reconocimiento de una variación cambiaria. Sin embargo, ley de impuestos sobre la renta, como lo vimos, sí lo menciona en el artículo 8 de ley de impuestos sobre la renta. Entonces, para que ustedes los tomen en cuenta, porque es muy común en la práctica ver que los toman de los totales, ¿no? Entonces, por favor, para que ahí tomen nota, próximos cálculos que ustedes vayan a hacer, sepan de dónde van a tomar ese valor. Y bueno, vamos a ver un caso práctico para que toda esta teoría que vimos, vamos a ver cómo lo vamos a llevar a cabo en la práctica.